Bueno, muy bien, buenos días. Buenos días. Esto es con todo el ánimo, con toda la actitud, con toda la disposición y la expectativa de qué tiene Dios, el Señor, hoy para mí. Amén. Bueno, muy bien, entonces déjenme decirles que ¿cuál es el tema que hemos iniciado este año? Hemos estado iniciando de un tema especial este año. Sobre la gracia. Hemos iniciado hablando, la pastora, hace 8 días también Lina Fernanda predicó y hoy me dan la oportunidad a mí, gracias a Dios. Entonces, de continuar hablando sobre la gracia. Hoy vamos a ver algo como continuación de este tiempo de gracia y el título se llama Conoce la gracia del Señor. Conoce la gracia del Señor. ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de la gracia y hablando de la gracia, de ese favor extraordinario de Dios, de ese amor extraordinario de Dios para nuestras vidas. No podemos olvidar que gracias a la gracia del Señor estamos hoy aquí. Amén. Eso es lo primero que usted tiene que tener claro. Por la gracia, por su amor incondicional, por ese amor extraordinario de Dios para mí, estoy aquí. Amén. Yo soy el primero en poder decirlo eso con toda la seguridad. Pero para que nosotros disfrutemos de esa gracia, para que podamos experimentar el amor de Dios, es necesario cada día conocerlo más y más y más. Es necesario conocerlo, por eso el título hoy se llama Conoce la gracia del Señor. Y necesitamos conocerlo. ¿Y cómo es que lo conocemos a Él? ¿Cómo lo conocemos al Señor Jesucristo? ¿Cómo? Por su palabra, perfecto. ¿Por qué más? Por la oración, ¿vale? ¿Por qué más conocemos al Señor? Su alabanza, su oración, leer su palabra, profundizar en ella, meditar en ella, ¿cierto? Hemos iniciado nuevamente, a propósito, qué alegría, iniciamos los discipulados. Esa es una forma extraordinaria de producir. He visto las listas y está la mayor parte. Hoy es el último llamado a propósito de los que no se han inscrito. Anoche, el miércoles hubo inducción y anoche también para los que van a tomar la clase el miércoles de 6:30 a 8:30 y los sábados a partir de las 5 de la tarde. Y va a haber discipulado 1, 2, 3. Esa es una forma de conocerlo a Él, créanlo. No es suficiente una predicación de un domingo, no es suficiente. Disponla. Proponte, haz el esfuerzo. Yo sé que muchos por el trabajo, por el cansancio, por muchas otras actividades, quizás no, pero órenle al Señor y dispongan, propónganse hacerlo y verá que lo pueden lograr. Inscríbanse al discipulado 1. Puede que también inició y no lo pudo terminar, no importa, pero arrancó y después va a volver y si tiene que repetirlo vuelve y le va. Nunca será perdido ese tiempo, amén. Entonces, hemos iniciado los discipulados y esa es una forma extraordinaria de poderlo conocer. Entonces, hemos iniciado y la visión para este año también, ¿se acuerdan que hemos hablado de la expansión? Este año es el año de la expansión. ¿Por qué? Por la gracia del Señor, por las manifestaciones extraordinarias de su poder que ya hemos visto y vamos a seguir viendo. Créelo, pero es necesario conectarse con Él, estudiar su palabra, ¿cierto? Es necesario profundizar en Él, leerla, meditarla, repasarla y sobre todo tener esa revelación del Señor. Y a través de ese proceso de conocerlo a Él, porque es un proceso, ¿cierto? Claro, el Espíritu Santo ya viene, una vez lo recibimos, viene a nosotros, ¿cierto? Abre esa expectativa y vamos llenando ese depósito espiritual con su palabra. Créelo, pero es necesario estarlo repasando permanentemente y sobre todo teniendo esa revelación de la palabra. Y sencillo, si no lo conocemos, si no nos conectamos con Él, pues nos vamos a perder, no vamos a volver a la iglesia, nos enfriamos, como se dice popularmente, nos alejamos de Él. A veces en una alabanza quizás hasta nos emocionamos, pero de ahí no pasa. Y después no volvemos, o hubo un domingo que no pudimos ir, de pronto a otro, y entonces inmediatamente no volvemos, ya nos alejamos, nos desconectamos de Él. Y perdemos esa gracia y ese favor de Él que está ahí dispuesto todo el tiempo. Por eso el tema, y vamos a seguir hablando, es de conoce la gracia del Señor. Entonces, si nos desconectamos de Él, seguramente vamos a perder esa maravillosa oportunidad de ¿qué? De ver sus manifestaciones, de ver esas sanidades en nuestra vida, de ver cómo nuestra vida sí puede crecer, de poder tener una vida agradable delante de Él, pero sobre todo con la revelación de su palabra y transformando nuestra mente. Dice Romanos 12:2, ¿qué? Transformemos, ¿cierto? A través de su palabra se renueva nuestra mente. Textualmente dice, se renueva nuestra mente cuando nos conectamos con Él. ¿Amén? Entonces, por eso estamos hablando de la gracia de hoy. Y por eso esta mañana yo quiero hablarles con un libro y vamos a ver algunos apartes del libro de Oseas, el profeta Oseas. Sí, Osea, como es el profeta bacano, ¿no? Oseas.
¿Qué es el profeta Oseas? Es el primer libro de ¿qué? De los profetas menores, ¿sí? Es un libro, eso es difícil, esos libros así como medio complicados, medio metidos allá en una parte de la Biblia que como que poco leemos, pero en él hay una profundidad extraordinaria, bueno, en todos los libros, pero en este que vamos a ver hoy hay una profundidad extraordinaria. Oseas está, después, es el que encabeza a los profetas menores. ¿Se acuerdan de la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos del Nuevo Testamento? El resto, 27. La suma de los dos da 66 libros. Y entonces en el primer paquete en el Antiguo Testamento hablamos de ¿qué? De los libros de la ley, ¿cierto? Que son los primeros 4 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después vienen los libros históricos, desde Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ese es un segundo paquete del Antiguo Testamento. Después viene como otro paquete que es los libros de poemas: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Después viene un paquete que se llaman los profetas mayores, ¿cierto? Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Luego vienen los profetas menores, y ahí es donde está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque eso hace parte del conocimiento del Señor. Hasta a veces conocer cuántos libros, dónde están, cuando usted lo busque, oiga, y este Oseas estará en el Nuevo o en el Antiguo. Vale la pena como tener esa clasificación. Y si usted mira el Nuevo Testamento, también tiene unas divisiones, tiene como unos paquetes de libros de acuerdo a cómo se escribieron, cómo se compilaron. Y entonces los primeros 4 son los famosos evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después, ¿qué viene? Un libro histórico, los hechos de los apóstoles, lo que hizo, se llaman realmente los hechos del Espíritu Santo. Después vienen, ¿qué? Las cartas de Pablo, porque hay cartas de Pablo y hay unas cartas universales. Y las cartas de Pablo, entonces son Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Y después vienen las cartas universales, que son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Primera de Pedro, de Juan, hasta Judas. Y después viene finalmente el libro profético, el libro de la profecía, Apocalipsis. Y ahí estuvo toda la Biblia, ¿cierto? En algún momento entonces tenemos que repasar de pronto los discipulados, para que a usted se le quede por lo menos la estructura. En la medida que uno lee y profundiza, se le va quedando dónde está Pablo, dónde está Juan, dónde está la carta de Pablo a los Corintios, dónde están los profetas menores, etc. Entonces, era solamente para decirle rápidamente que solamente el conocimiento de su palabra nos hace pues más hábiles, recibimos su palabra y vamos cada día a crecer más. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a hablar del libro de Oseas. Quizás Oseas, hay un versículo muy famoso y casi siempre sale a colación en muchas predicaciones. Oseas 4:6, veamos Oseas 4:6. Veamos Oseas 4:6. Y quizás hemos conocido el texto de Reina Valera. ¿Qué dice Oseas 4:6? Que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hay una segunda parte todavía más extraordinaria, pero bueno, no es el motivo de la predicación, sino que habla que por cuanto desechaste el conocimiento, los echaré el sacerdocio, porque olvidaste la ley. Ojo que este es un libro del Antiguo Testamento, como Lina Fernanda hace 8 días también explicaba cuando leímos el libro de ¿qué? Hace 8 días, Job. Asimismo, esos libros los tenemos que ver, pero a la luz del Nuevo Testamento, o sea, bajo la gracia, bajo el tiempo de gracia que vivimos, bajo la nueva dispensación que estamos hoy viviendo, que es el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es importante los discipulados, ahí vamos a aprender a interpretar, a poder interpretar lo que decían los libros del Antiguo Testamento con respecto a lo que estamos viviendo hoy, que estamos en un nuevo pacto, en una nueva época, en una nueva dispensación, pero especialmente en un tiempo de gracia. ¿Sí sabían? Lo que vivimos en el Nuevo Testamento es un tiempo de gracia, un mejor pacto, una oportunidad extraordinaria y abierta para que nadie se pierda y tenga conocimiento de Cristo. ¿Amén? Entonces, también vamos a ver el caso de hoy a Oseas, pero bajo la visión de lo que sabemos, bajo la gracia del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, cuando usted lee ahí, mi pueblo, ¿qué? Fue destruido porque le faltó conocimiento y todo lo demás. Yo quiero que ahora miremos un poquito la nueva versión internacional, NBI, nueva versión internacional ¿es NBI? La traducción. Miremosla ahí, para que haya algo diferente. Y a veces ahí en la nueva versión internacional entendemos algunas cosas mayores. ¿Ya está? ¿Qué dice entonces? Mi pueblo está siendo destruido. ¿Ve lo que decía el anterior? Le puso cuidado. Mi pueblo fue destruido. ¿Y este qué dice?
Este es como más actual, ¿verdad? Esta se aplica hoy. ¿Por qué? Porque dice, mi pueblo está... El anterior fue, mi pueblo, ¿qué? Por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Pero colóqueme la última, nueva versión, la que estamos viendo. Entonces, ¿qué dice? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Ese es más actual. Amén. Fíjense empezando por ahí. Por eso las traducciones también nos desvían un poco. Y a veces hay algunas traducciones un poquito complicadas. Hay que buscar de pronto lenguajes modernos y más actualizados. Más actualizados, no, sino que lo entendamos en esta época. Entonces, ¿qué nos está diciendo hoy? Mi pueblo está siendo destruido. ¿Por qué? Porque no me conoce. ¿Sí es claro? Hoy el pueblo sigue siendo destruido. ¿Y qué es destruido? Apartado, alejado de Dios, con muchos problemas, con muchas situaciones familiares, emocionales, y en fin, todo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque no está siendo destruido y apartado porque no tiene el conocimiento de Dios. Déjeme solamente hacer aquí un ejercicio. Levante su Biblia. ¿Quién trajo esta mañana su Biblia? Levante su Biblia. Quiero solo ver Biblias arriba. Listo. Levante su agenda o su libro con su esfero. Listo. Le cuento que la estadística creí que estaba más alta. Creo que no pasamos del 20%. Yo sé que en los discipulados sí lo hacemos, traemos nuestra Biblia, nuestro esfero, nuestro cuaderno y estamos anotando. Voy a darles, antes de seguir con el tema, voy a darles 4 cosas. Anótalas, por favor, o grábalas, o haga alguna cosa. 4 cosas fundamentales que tenemos que hacer. Van gratis, sin la predicación, es gratis, adicional a la predicación. 4 cosas que no se les puede olvidar, por favor, ahora que veo la estadística. No pasamos del 20% que traemos Biblia y un cuaderno. No se vale celular. Yo te encargo la Biblia, pero esos casos especiales o extremos. No se vale iPad para escribir. No, no es lo mismo. Tablet. No, es una Biblia. Cómo me alegra ver cuando algunos traen, la rayan. Hay sobre todo mujeres, de pronto los hombres no hacemos eso, pero tienen su cartuchera con resaltadores, diversos colores. Esta Biblia, esto es un manual de trabajo, manual de vida, pero este es para rayarla. Este es para colocarla allá en la sala, allá en la Salmo 91 y ahí hasta que se llena de polvo. No, no es para eso. Esto es para trabajarla, entenderla, interpretarla, rayarla, ¿cierto? ¿Y por qué les digo esto? Porque esa es la forma de conocer al Señor. Hay que ir, hay que trabajar con su palabra. Y entonces van a anotar estas 4 cosas, por favor. Primero, o sea, ¿qué hacer? Vamos a aprovechar el tema ese, conociendo la gracia del Señor, para conocer. Estamos hablando cómo lo conocemos, cómo nos conectamos con Él. Entonces, lo primero que dice la palabra de Dios es que tenemos que oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, oír la palabra de Dios. O sea, dice, la fe viene por el oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. ¿Estamos? Primer punto, oír la palabra de Dios. Si quiere, colóquele la cita para que no se le olvide. Romanos 10:17. ¿Por qué? Porque la fe viene es por el oír. Y ya vamos a pasar a la segunda parte, que es escuchar, luego la vemos. Segundo, como usted oye la palabra, sí, efectivamente es bueno oírla. Una predicación, la radio, de pronto un programa de televisión, un evento cristiano, un congreso también, es válido también, pero no es suficiente. Segundo punto, es necesario escribir la palabra. Yo debo escribirla en un cuaderno, en una agenda. Claro, la Biblia se puede rayar, resaltar, pero de pronto si usted no la vuelve a leer, no la vuelve a ver, no va a haber oportunidad de volver a repasar. Segundo punto, entonces, ¿qué? Debemos escribirla en un cuaderno, en una agenda. ¿Por qué? ¿Qué nos permite eso? Si usted ha repasado, si usted escribe, ¿qué nos permite eso? Pasar al tercer punto. Si usted ha escrito, si usted tomó notas de los versículos, tomó unas ideas, tampoco se trata de que usted escriba todo lo que decimos aquí, menos los chistes flojos que dice el pastor, porque eso es peor, no le va a quedar nada, ¿cierto? No, escribir la palabra de Dios, las ideas, lo que usted pueda resaltar. Y entonces en una agenda, si usted hace esa labor, pasa al tercer punto. Y el tercer punto nos va a permitir, ¿qué? Repasar, volver a leer, meditarla, ¿cierto? Intronizarla si usted la quiere, pero especialmente recibir revelación del Señor. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Josué? Cuando Josué tomó el mando de todo ese pueblo de Israel, como 2 millones de personas, Moisés había muerto, y entonces le dijo el Señor a Josué: don Josué, le tocó a usted ponerle el pecho a la brisa, usted va a ser el líder, usted es el que va a llevar este pueblo allá. Y entonces Josué 1:8 le dijo, ¿qué?
Nunca se apartará, no la voy a buscar, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, repasarás, leerás nuevamente. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Josué 1:8. Entonces nos está diciendo que es necesario estar repasando, escribiendo. Por eso hice el ejercicio. Ustedes me han visto, que mi esposa predica, Lina Fernanda, quien sea, siempre estaré tomando, cuando voy a los congresos, a donde sea, siempre estaré tomando notas, porque me da la oportunidad de volver a repasar, de tomar. Y de esas notas es que aquí, cuando tenemos la oportunidad de predicar o después en los discipulados de enseñar, sale de ahí. Eso no es inventado, ni tiene que un día para otro inventarlo, no. Esa es la acumulación, llenar ese depósito que necesitamos. Entonces, primer punto era ¿qué? Oír la palabra de Dios. Segundo, ¿qué? Escribir la palabra, ¿cierto? Para repasarle una agenda en un cuaderno. Tercero, repasar la palabra, o sea, meditar en su palabra de día y de noche. Hay un cuarto que quizás no hemos puesto en práctica y este es el que quiero que más recuerden. Cuarto punto. Si usted escuchó la palabra de Dios, si usted la escribió, si usted luego la repasó, la forma más productiva, llamémosla, de poderla hacer rema en nuestra vida, revelación y aprenderla, ¿sabe cuál es? ¿Cuál creen que sea? Enseñarla a otros, no solamente en la vida de uno, seguramente con usted escucharla, escribirla, repasarla en su vida, va a ver cosas extraordinarias, habrá revelación, créanlo, y aprenderá. Pero ¿saben cómo se aprende más? ¿Y cómo cumplimos lo que el Señor quiere? Enseñándola a otros, créanlo. Eso. Y les voy a dejar al final, acuérdenme cuando oremos al final, dejarles una tareita con base en este cuarto punto. Esto es apenas un paréntesis aquí sobre la predicación, pero por favor no la olviden. Escuchen la palabra, escríbanla, repásenla, medítenla, cómanla, ¿cierto? Vuélvanla a repasar, pero especialmente enséñenla a otros, compártale. Eso que usted aprendió, créanlo, tomando tinto con los amigos, con la familia, cuando estén comentando algo, déjenme comentarles, déjenme explicarles algo que aprendí, que me enseñaron, ¿cierto? Y esto no es, esto lo dice la palabra de Dios, esto que le estoy diciendo, pero si ustedes quieren que se corrobore, porque mucha gente también quiere comprobarlo científicamente, pues eso es comprobado científicamente. Seguramente algunos de ustedes han escuchado de la neurología, ¿cierto? De la neurociencia, de la neuroeducación, de la neurolingüística, ¿sí o no? Todo relacionado con el cerebro. Es el estudio, el análisis, la profundización en cómo está hecho nuestro cerebro, cómo Dios diseñó nuestros cerebros y cómo está conformado. Y la neurología dice que nuestro cerebro tiene 3 partes fundamentales. Sí, está dividido como en 3 tipos de cerebros, si usted lo quiere ver ahí. Y no le voy a hablar con todos los términos técnicos porque es medio complicado eso. Pues lo único que le puedo decir es que hay un primer cerebro, una primera capa, si usted lo quiere ver así, un cerebro, el cerebro de la razón, del razonamiento, de recibir, de escuchar, de mirar, ¿cierto? Técnicamente eso lo llaman, por aquí lo anoté, neocorte se llama ese tipo de cerebro. Luego viene un segundo cerebro que es el de las emociones, se llama límbico. Y hay un tercer cerebro que es el reptiliano, es el de los recuerdos, el prehistórico. ¿Por qué les comento esto? Para relacionarlo con lo que les acabé de decir. El cerebro del razonamiento es el que usted recibe, el que usted ve, una misma predicación, usted bien la escucha, usted ve en la radio o ve en la televisión, o vaya escucha aquí, o usted mismo lee la palabra de Dios, pero la está asimilando como un mero conocimiento, como una mera actividad de un razonamiento normal, ¿cierto? Algo lógico. Pero hay un segundo que es el de las emociones. Como estamos hablando de la palabra de Dios, la idea es que esa palabra no se quede solamente en lo que usted escuchó el ratico. Me pareció interesante, dice, muy interesante, suena como bien, aunque como que no me parece, ¿cierto? Y queda como en ese razonamiento, esa lógica. Para que eso empiece a quedar y haga rema y haga revelación y haga algo especial, es necesario bajarlo a las emociones. Recuerde que en los discipulados hemos visto que somos espíritu, alma y cuerpo, y que nuestra alma está en las emociones, intelecto, emociones y voluntad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por ahí lo escribimos o no, ¿cierto? Entonces, cuando ese conocimiento se baja a las emociones, se baja ahí al corazón, se baja a su alma, entonces hay algo diferente. Algo para ser más sencillo, ¿se acuerdan? No sé, cuando éramos jóvenes, no sé si todavía usted canten por ahí esas canciones que cantamos a grito herido. ¿Se acuerdan? Por ahí bueno, en mi época eran baladas, no sé, de Raúl Santi, de Camilo Sesto, bueno, todas esas. Y entonces cuando eso, o por ahí despechados o algo, y las cantamos a grito herido, nos paramos ahí en una mesa y saltamos, o allá en la ¿cómo se llama? ¿En la qué?
en la rocola, donde sea. Entonces, cuando tomamos esa canción, luego la llevamos a nuestras emociones y fuera de eso la estamos repitiendo, ¿qué pasa? ¿Se le queda o no? Le queda ya, pasa al tercer cerebro, que es el de los recuerdos, queda impregnada ahí, usted la va a sacar y se va a acordar. Es más, seguramente a veces pasa días repitiéndola, no, sin darse cuenta hasta la repite, la tararea nuevamente. O cuando llega algún evento, algo especial, inmediatamente eso viene a memoria. ¿Sí me hago entender? Algo que usted llegó a un conocimiento, lo bajó a las emociones, lo aplicó y quedó inmediatamente impregnado en los recuerdos y eso va haciendo carrera. Mientras que si usted solamente, bueno, como yo hoy escucho muchas canciones, feo ya recordar eso, pero cuando no era de Cristo, cuando no conocía, vago, desordenado y todo lo que no queremos recordar, me gustaban las rancheras. Y cuando me emborrachaba, algo que yo hacía siempre era cogía, bueno, estaba hablándole hace más de 20 años ya, ¿no? Cuando era joven. Y yo me iba y me pegaba hacia las rocolas y cantaba y le echaba las monedas y las deleitaba, las disfrutaba, créame. Y a veces ni siquiera por despecho, porque estuviera peleando con mi esposa, no. La quise dejar muchas veces a mi esposa real. Por eso ese hombre no me gusta, no quiero acordarme. Pero yo vivía eso y las disfrutaba y las deleitaba. Y por ahí una época fui ayudante, tuve un padrastro y fue camionero. Y entonces colocaban todas esas canciones. No sé si los de aquí de hace 20 o 30 años atrás, del siglo pasado, ¿se acuerdan del grupo Miramar y un poco canciones de esas? Pues eso para mí era lo máximo. Y las vivía cantando y disfrutando y deleitando. Oiga, todavía por ahí aparecen a veces en mis recuerdos ahí. Y las escucho, pero ya no les pongo cuidado y demás, ni a rancheras, ni a nada de eso. Entonces, hoy en día las asimilo, ¿qué? Las escucho, pero no paso de ahí. ¿Amén? Solamente para decirles que la palabra de Dios es así. Si usted la escucha, solamente la ve, la escucha y no pasó nada, pues no va a pasar nada. Pero si esa palabra usted la baja a las emociones, aquí en una canción de adoración, cuando usted adora con el espíritu, eleva, disfruta, se deleita, puede llorar, puede reír, se deleita. No sé si usted me entiende, esa emoción especial de deleitarnos alabando al Señor, eso queda impregnado ahí. Y entonces eso luego va al cerebro de los recuerdos y queda ahí impreso, escrito en el corazón, escrito ahí, y usted la va a poder hasta volver a cantar. ¿Amén? Eso pasa con la palabra de Dios. Entonces, si leemos la palabra, entonces ¿qué? No la dejamos solo en la razón, sino que la bajamos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y entonces después la volvemos a repasar, a leer, a meditarla. Vendrá revelación de ella y eso es lo que hará carrera espiritual en mi vida. Eso es lo que permitirá que haya sanidad, revelación, en que usted se conecte con Él, en que usted quiera venir a la iglesia, en que usted se agrade y se deleite alabando aquí al Señor. No importa que a veces nuestro grupo no suene lo mejor o que el sonido molestó, que hay ruido, no importa. Usted se conecta con el Señor y usted viene, ¿es qué? Alabar al Rey, amén. Usted le está expresando desde su espíritu la exaltación al Rey. ¿Estamos? ¿No se les va a olvidar esos 4 pasos? Por favor, al final acuérdenme una tareita. Entonces, estamos leyendo Oseas. Entonces, ¿qué dijimos de Oseas? Recuérdeme primero, entonces. Mi pueblo está, pero me gustó más esta versión. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, eso es real. Y seguirá siendo destruido si no lo conoce. Cuando nosotros hemos tenido revelación, cuando hemos conocido la palabra, cuando nos conectamos a Él, esta expresión la podíamos leer de otra manera. La podíamos leer diciendo, mi pueblo está siendo bendecido porque le sobra el conocimiento de Dios. Amén. Escuche eso. Mi pueblo, exactamente lo contrario. Eso es del Antiguo Testamento. Ahora traigámoslo ahora a este tiempo de gracia, tiempo del favor de Dios, tiempo del amor de Dios. Ahora podríamos decir mi pueblo está ¿qué? Siendo bendecido. ¿Por qué? Porque le sobra conocimiento de Él, porque lo conoce a Él, porque se conectó con Él. ¿Estamos? Eso quería aquí como introducción al libro de Oseas, pero ese no es el tema, eso era apenas la introducción. Ahora sí quiero que veamos el libro de Oseas. Sigamos ahí con el libro en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a Oseas 1, por favor. Recuerden que lo vamos a leer y tenerlo en cuenta, pero de acuerdo a lo que hoy conocemos, al Nuevo Testamento. Entonces, Oseas 1, vamos a leer solo el 2 y 3. Le vamos a ir rápidamente en la Nueva Versión Internacional, en la Nueva Traducción Viviente. Cuando el Señor habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una mujer, ¿qué? Prostituta, santo Dios. De modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como unas prostitutas, mi santo Dios, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Sigamos. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim,
ella quedó embarazada y le dio un hijo. ¿Ahí termina? Sí. Sí, no. Leemos hasta ahí, no. Además porque ahí sigue hablando unas locuras, unas complicaciones tenaces. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí este primer capítulo? No vamos a leer, sino voy a solo extractar algunos versículos de Oseas. Entonces, estamos hablando que el tema es conociendo la gracia del Señor y vamos a aprovechar el libro de Oseas, la experiencia, lo que habló Dios a través del profeta de Oseas. Entonces, ¿qué dice? Y los que conocen y han leído sobre el profeta Oseas, ¿qué dice de Oseas? Pues que sencillamente Oseas era un profeta joven, ¿cierto? Era profeta, entonces era un hombre escogido de Dios, un hombre joven, seguramente apuesto, dispuesto para casarse, pero ¿para casarse con quién? Pues con una linda joven, una joven también de su altura, por llamarlo así, una joven del Señor, ¿cierto? Una joven dispuesta, muy sencilla, que amara al Señor. El hombre pues era un buen partido, como dirían muchas mujeres, ¿no? Dirían, ese es un buen partido, ¿cierto? Y debía casarse con una doncella, con una joven especial, ¿cierto? De alguna buena familia, de algún buen nombre. Pero no, el Señor le dice, no, Señor, ve y te vas a casar ¿con quién? Con una prostituta. En la versión de Reina Valera habla de que ve y toma a una mujer fornicaria, dice en la versión, bueno, pero es igual, ¿no? O sea, era una mujer que no era casada, que tenía amores con muchos hombres, ¿cierto? Una mujer de la calle, una mujer prostituta, como dice la nueva versión, la nueva traducción viviente. Y entonces Dios la mandó a casarse con una mujer de la calle llamada, ¿qué? Gomer. Adicionalmente, dice que tuvo 3 hijos, y ahí en los siguientes versículos habla de que tuvo primero un hijo, que luego tuvo una hija, y luego volvió a tener otro hijo, ¿cierto? ¿Y qué pasó entonces con esta situación? Pues que Oseas realmente la buscó, pero no solamente eso la buscó, sino que la amó, se enamoró de ella, créanlo, se enamoró de esta mujer, y obviamente le propuso matrimonio, y se casó, o sea que podíamos decir que se enamoró y amó a una mujer difícil, ¿cierto? ¿Aquí habrá hombres o mujeres difíciles? No, todos son fáciles, ¿no? No creo. Todos somos complicados. Yo creo que también usted y yo somos complicados, ¿cierto? Pero no, aquí comenzamos a poder entender el amor y la gracia de Dios que ama a personas difíciles como usted y como yo, créanlo. El amor de Dios, la gracia de Dios es tan hermosa y maravillosa que se encarga de amar y de rescatar y de traer para sí hombres y mujeres difíciles como usted o como yo. ¿Amén? Pero entonces, ¿qué más dice de la palabra de Dios acerca de Gomer? Dice que era una mujer prostituta, prestaba sus favores, ¿cierto?, sexuales a cuanto aparecía, era abusada seguramente, pero él se enamoró de ella. Esta mujer pues obviamente seguramente no tenía demasiado respeto, ¿cierto? Tenía baja autoestima, seguramente estaba cargada de todo tipo de problemas, seguramente por necesidad había llegado allí o por múltiples razones, pero era una mujer que seguramente estaba arrastrando muchas cargas, muchas frustraciones, una vida realmente muy difícil. Tenía muchas cosas por qué resolver, como usted o como yo. Tenía muchas situaciones difíciles y tenía muchas situaciones por resolverse. Seguramente no tenía ni siquiera respeto por sí misma, su autoestima estaba muy baja. Pero aún así, Oseas, ¿qué? Se enamora de ella y le propone matrimonio. Y realmente se casa, porque dice ahí la palabra es que se casó y tuvo hijos, ¿cierto? Y además dijo que tuvo hijos con ella. Entonces, ahora pongamos en la posición de Oseas. A Oseas no le importó hacer eso. No le importó qué diría la familia, propósito, qué diría la familia, ¿no? ¿Cómo? ¿Ese pastor ir con las que salen? ¿Ese hombre de Dios iba y escoge una prostituta? ¿Qué diría su familia? ¿Qué dirían sus amigos? No, hermano, usted sí definitivamente totalmente la embarró, pero totalmente hasta el fondo, no metió la pata, pero hasta el fondo. Pero Oseas se enamora de ella, la hace su esposa, la trae, la dignifica, porque ahora iba a ser la señora de Oseas, ¿cierto el nombre? No nos da el apellido ahí entonces, pero ahora le da un nombre o le da un apellido, ¿cierto? La hace su esposa, la eleva a ese rango, ¿cierto? Y, ¿qué más? La dignifica, le da respeto, le da un nombre, y podemos decir que
Oseas era santo y ella no era santa, ¿sí o no? Porque claro, Oseas era un hombre escogido, era un profeta, un apartado de Dios. No, él era santo, pero ella no era santo. Y aquí tenemos que empezar a entender el amor de Dios. Que así ha sido el amor de Dios con usted o conmigo. Que a través de su Hijo Jesucristo, que fue a la cruz, que murió, que cargó todo dolor, toda frustración, toda prostitución, toda la llevó allí a la cruz. Y murió por usted y por mí, y pagó un precio muy alto. Así ha sido Dios con nosotros. Que Él, siendo rico, dice la palabra de Dios, se hizo pobre para que usted y yo seamos prosperados, salvados. A propósito, se me olvidó decirle, Oseas significa, yo había anotado por aquí, Oseas, la palabra Oseas significa salvación o liberación. Pero anótenlo por ahí, no se les olvide para que vayan relacionando lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Oseas, ¿qué? La tomó, le dio un nombre, le dio un apellido y la llevó. O sea que lo que hizo Dios con nosotros, un santo con un no santo. O éramos muy santos cuando el Señor por ahí nos habló, cuando escuchamos su palabra, cuando lo recibimos, cuando volvimos a Él como sus hijos. No, ¿verdad? El santo va y busca a lo no santo, a nosotros, ¿cierto? Entonces el santo busca al no santo y nos hace santos, que ahí viene lo más extraordinario. Nos hace santos porque recuerden que ahora Dios nos ve como santos. ¿Por qué? Por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Se hizo justicia, se hace la justicia, nos ha justificado por el sacrificio de Cristo. Entonces ahora Dios nos ve como santos, ¿cierto? Entonces estábamos allá perdidos, cuando lo hemos recibido, lo vemos a Él, ahora Él nos ve como santos. Ahora sí, el santo nos ve como santos. No, antes el santo miraba a un no santo. ¿Estamos? Ahí comienza lo hermoso de la gracia del Señor, del amor extraordinario. Y entonces, Oseas, ¿qué? La sacó en la calle, la lleva a su casa, la hace santa. Claro, con todos los problemas que había, pero ya estar ahí, la hace santa, ¿cierto? Ya apartada, podríamos decir, la salvó. Y se esperaba que poco a poco, pues esta mujer fuese sanando. Hasta ahí cualquiera diría, bueno, pues normal, pues el hombre, y sucede, eso. Yo conozco amigos que ha pasado eso, que fueron un día a un lugar de prostitución, tuvieron alguna relación con alguna mujer y hasta se enamoraron de ella, y es real. Ya yo conozco 2 casos reales, y hoy son unas señoras, créanme, yo las conozco. Y que entonces cualquiera, dicen popularmente, la sacó a vivir, ¿sí o no? ¿Ya han escuchado eso? Bueno, pero ellas sí, efectivamente, mantuvieron, se transformaron, y así no sean cristianos, no sean santos, tienen una vida ejemplar. Entonces cualquiera diría, no, pues hasta ahí como que no se ve nada extraordinario, ¿sí o no? Como algo muy bueno, ¿sí? La chica aceptó. No, vea lo que viene, para cuando sigan leyendo la palabra de Dios. Esto es lo que más me impactó a mí. Ella tenía ya todo en casa, ya se había casado, ya era la señora de Oseas, tenían 3 hijos, pero hubieron otros 2 hechos para sumarle ahí. Dice la palabra de Dios que tuvo 3 hijos, pero que esos hijos no eran del señor Oseas. Ni el monito ni el japonesito, ni la japonesita. Ni el monito ni la japonesita. Serio. No solo eso. La misma palabra ahí, ustedes vieron la versión ahí en el 2, dice veámoslo, colóqueme el 2 ahí. Lo dice porque dice, oiga, ¿dónde dice eso? Dice, cuando el Señor le habló por medio, o sea, le dijo, ve y cásate con una mujer prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos. Bueno, ahí dice algunos, en prostitución. ¿Qué significa eso? Que ella le fue infiel. O sea, que ya estando casada, le salió un monito y una japonesita. ¿Serio? Vea la magnitud, vea hasta dónde va el amor de Dios. No solo eso, créelo, no solo eso, ponle cuidado. Se volvió a su pasado. Estando bien, ya como la esposa, la señora de Oseas y con sus hijos, dice la palabra de Dios que volvió, textualmente dice, volvió a sus amantes. Volvió a tener sus amantes. Volvió a su pasado, volvió a sus andanzas, como dirían popularmente. Volvió y no solo a la ley, porque precisamente el pueblo, ahora que hablaban de la ley ahí, practicaban en esa época la oración a Baal, a sus ídolos. La palabra de Dios lo dice. Seguían a otro que no era Señor y practicaban ritos a dioses extraños. Ella volvió a su pasado. Entonces imagínense, sus hijos, fue infiel y tuvo hijos de otros, ¿cierto? De sus amantes. Y no solo eso, sino que, ¿sabe qué? Pues me voy. Pues se fue, le fue infiel. Volvió y ahora ya no era fornicaria, ahora era adúltera.
¿cierto? Porque ya estaba casada. Antes de casarse era fornicaria, ahora era adúltera, ¿cierto? Ya se había casado. Entonces, ¿qué hizo Oseas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Oseas fue a buscarla y comenzó a preguntarle por ahí en los bares, ¿han visto a mi esposa Gomer? Amigos, y empezó a buscarla. Empezó a gritar, ¡Gomer! ¡Gomer! ¡Vuelve a casa! Créanlo. Y empezó, dice la palabra de Dios, que Oseas fue a buscarla. ¿Y por qué? Porque la seguía amando, diciéndole, Gomer, vuelve a casa, yo te sigo amando. Tus hijos te esperan. Tus hijos te aman. Yo te amo, dice Oseas. Y fue gritando y fue buscándola. Dice la palabra de Dios que así pasó hasta que la encontró. Pero no solo eso, no solo la encontró en sus andanzas, sino la encontró en algo peor. Porque así es el amor de Dios, esa gracia de Dios, que a pesar de la infidelidad, de alejarnos de Él, Él nos sigue amando. Anótalo ahí, créelo. A pesar de mi infidelidad, de alejarme de Él, deteniéndolo todo con Él me alejo, ¿cierto? No vuelvo a la iglesia. Él me sigue amando y Él te sigue amando, créelo. Pero algo más bajo todavía. Imagínense lo que le pasó a esta mujer. No solamente había vuelto a su pasado y a sus amantes, se había prostituido nuevamente. Fue convertida en esclava, dice la palabra de Dios. Y al ser esclava, ¿qué? Ya ni siquiera le iban a pagar por sus favores, ya lo hacía gratis, ¿cierto? Fue totalmente, bajó a lo más, en ese momento lo más bajo, lo peor era ser esclavo, porque usted no valía, no tenía un nombre, usted no valía nada, usted valía unos cuantos ciclos, en ese caso ciclos de oro, de plata, usted valía era cualquier peso, pero a ella ni le pagaban, seguramente estaba siendo maltratada porque fue una esclava. Después de haber sido la señora de Oseas, ahora no solamente había vuelto prostituta, sino había caído más bajo, por lo menos como prostituta, pero ahí ganaba el diario, ¿no? Aquí no, aquí se había vuelto una esclava. Estaba siendo abusada, maltratada, no sé cómo estaría. Pero ¿saben qué es lo extraordinario? ¿Qué es lo extraordinario? Que aún así Oseas va y paga por ella. Dice la palabra de Dios que pagó 15 ciclos y no sé cuántos bultos de cebada, de papa, de yuca, de plátano. Fue y la compró. Fue y la compró. Le dijo, yo te sigo amando. Vuelve a casa, tus hijos te esperan. Vuelve a casa. Y fue y eso se cumplió. Él fue y la compró. ¿Qué hizo Cristo por usted y por mí? Pagó un precio muy alto, ¿o no? Entregó su cuerpo ahí en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Así usted se aleje, usted sea infiel, Él va y ya pagó por usted y por mí. Ese es el amor encarnado. Esa es la gracia de Dios. No importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuán alejados estemos, no importa cuán infieles seamos con Él, Él nos sigue amando. Amén, dale gracias a Dios porque usted y yo hoy somos amados por Él. O sea, va y compra. ¿Por qué? Como la redimió. Por eso es el símbolo de Cristo. Por eso traigamos eso a lo que hizo Cristo hace 2000 años. No sigamos leyendo lo que dice allá, pero sí lo que hizo Cristo. Él la pagó. Y por eso Juan 3:16, ¿qué dice? Que de tal manera amó. Dios nos ha amado tanto que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Que todo aquel que en Él crea, que en Él creamos ¿qué? No nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Ese es el amor y la gracia de Dios. Ese es el amor y la gracia de Dios. Y entonces Oseas ya no solamente la lleva, cualquiera diría, bueno, esta no solo prostituta, sino esclava, pues la compro y la llevo, pero ya la voy a tratar como esclava. La necesito es que vaya a lavar la loza, cuidar los chinos y vaina, porque realmente ya no vale un peso, además me vale una platica. No, Oseas la lleva y ya no la lleva como esclava, la lleva nuevamente como su esposa amada, como la madre de sus hijos. Ese es el amor de Dios, que la saca desde lo más bajo y nos lleva. Entonces, al Señor no le importa, ni le importará, ni le importó, ni le importará lo que usted y yo hayamos sido, a dónde hayamos ido, cuán infieles hayamos sido o cuánto nos hayamos alejado de Él. Él está siempre ahí esperándonos.
Claro que sí, Él nos sigue amando, independientemente de lo bajo que hayamos caído, independiente de lo infieles o que seamos, Él nos sigue amando. Al Señor no le ha importado qué ha sido yo, ¿cierto? ¿Qué tanto amor de Él por tan poco, ¿verdad? Pero ese es el amor de Dios, que Él nos dignifica y nos da un nombre, nos da una nueva naturaleza. Ese es el Padre que seguimos, ¿o no? Dale gracias a Dios, al Señor le ha importado. Él quiere sencillamente es que estemos en casa, que vamos a estar con Él, ¿cierto? Él envía a su Hijo, ya lo vimos a pagar, ¿cierto? Por nuestra infidelidad, por nuestro fracaso, por nuestro alejamiento de Él. Entonces, tenemos que olvidar todo, tenemos que restaurar, tenemos que recibir gustosos el amor del Señor y volver a casa. Hay que volver a casa. Todo aquel que ha escuchado dile al Señor, vuelve a casa, ¿cierto? ¿Cuántos le hemos compartido la palabra y se han alejado y que les va a par de la tarea, ¿cierto? Para que ya vayamos terminando. Ejemplos en la Biblia hay muchos. ¿O no se acuerdan el hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo perdido, ¿cierto? Ahí, ¿qué hizo la mujer adúltera? ¿Qué hizo ¿qué dice la parábola de la oveja perdida? Ese es el amor de Dios. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice que fue, malgastó, acabó todo, terminó cuidando allá cerdos y le tocaba comer de lo que él tenía, terminó maloliente, mal vestido, pero un día él vuelve al Padre. ¿Y el Padre qué hizo? No lo conminó, no lo condenó, no le dijo, yo se lo dije, yo se lo advertí, y ¿sabe qué? Pues ya se fue, aquí no tiene entrada nuevamente. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando lo vio a lo lejos, corrió y le abrazó, lo besó, seguramente venía mal trajeado, oliendo a mal, hecho un desastre, con hambre, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Pero el Padre lo acogió, lo recibió en sus brazos. Y no solo lo recibió, dice que hizo fiesta. Y no solo hizo fiesta, lo limpió, lo bañó, lo vistió nuevamente y le puso un anillo y le puso sandalias. ¿Eso es símbolo de qué? Que ya él quería solamente volver a ser un jornalero más, pero Dios le dijo, no, Dios no, el papá, en este caso Dios, sí, la imagen del Padre, lo recibió como su hijo. Y ya no iba a ser más esclavo, ¿cierto? Ahora iba a ser su hijo. Hizo una fiesta, le puso un anillo, lo calzó, que es el símbolo de autoridad y del amor de él. ¿Amén? Miren la historia de la mujer adúltera, la oveja perdida, etc. Ese es el amor incondicional del Señor. ¿Amén? Viene la tarea para que terminemos. ¿Por qué les dije que escucharan, que tomaran nota, ¿cierto? Y seguramente esta tarea es más para los que no trajeron Biblia y no les gusta anotar. Van a escuchar la predicación nuevamente, tenemos ese privilegio que es grabada. Si no está en el grupo de la iglesia La Cosecha, en el dile a la pastora o a Lina Fernanda que lo incluyan para que puedas escuchar y volver a ver la predicación. Pero escribe nuevamente, toma lo que el Señor le revele ahí, lo que digamos ahí, y lo repasas. Pero no, la tarea no es solo esa, es que usted aprenda. Si hoy aprendió algo, si hoy entendió ese mensaje, ve y cuéntaselo a alguien, no importa que esa persona sea la persona que sea, su familiar, su amigo, ve y cuéntasela. Oiga, aprendí esto, escuché esta historia. ¿Usted sabía la historia de Oseas y Gomer? Un profeta que fue escogido, que era hombre escogido y que fue y se casó con una prostituta, trajo, que tuvo hijos que no eran de él, que luego fue, que se prostituyó nuevamente, que luego fue esclava, pero que él fue y nuevamente volvió a traer la casa. Cuéntasela a alguien. Amén. Ese es el amor, esa es la gracia del Padre. Amén. ¿Qué tal si cantamos y le damos gracias a Dios? Porque usted y yo estamos en la casa del Padre. Y entonces no se te olvide, ve y dile a la gente, vuelve a casa. El Padre te espera. Pongámonos de pie, no importa qué hayas hecho. No importa qué hayas hecho. El Padre te espera, el Padre nos espera ahí en casa. No importa cuán bajo hayamos caído, el Padre está ahí para restaurarnos. Ese es el amor, esa es la gracia de Dios y es la que tenemos que seguir aprendiendo. Pero es necesario escuchar la palabra, es necesario escribirla, es necesario meditarla y es necesario ¿qué? Decirla a otras. Este es el año de la expansión y aquí todavía hay sillas vacías y cuando se llenen entonces vamos a hacer otro servicio. Amén. Y vamos a hacer otro servicio porque necesitamos que muchos y muchas Gomer vengan a la casa del Señor. Amén. Esto es para ellos y para ellas. Los hijos pródigos, necesitamos que muchos hijos pródigos vuelvan a la casa del Señor. Pero en usted y en mí está esa labor. Amén. Si yo he reconocido que ese amor extraordinario, ese amor incondicional del Señor es el que me tiene aquí, yo lo puedo hacer por otros. Amén. Créelo. Lo más bajo, pero el amor de Él siempre está ahí.
¿Qué tal si le decimos a Él entonces que ya no somos esclavos, que somos sus hijos, que le amamos? Cierra ahí tus ojos y dile: Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por ese amor extraordinario. Gracias por ese amor incondicional. Gracias porque no importa lo más bajo que hayamos caído, pero tú estás ahí para no solo levantarnos, para recibirnos, para animarnos, para estar contigo. No importa que haya pasado, no importa mi pasado, ese pasado ya está ahí, está olvidado, está enterrado, y ahora soy libre, y le hemos cantado ahí en los himnos. Ahora somos sus hijos. Él pagó un precio muy alto por usted y por mí, pero yo tengo que reconocerlo a través de alabarlo, exaltarle, pero también llevarle a otros que están en esa situación, que están ahí en medio de ese mundo, en esas dificultades. Ellos necesitan conocer del amor incondicional de Dios. Ellos necesitan conocer de la gracia del Señor. Yo estuve allá, dile: yo también estuve allá, en lo más malo, en lo más absurdo, en lo más alejado de Dios. Pero hoy te doy gracias porque estoy aquí. Y quiero que esto que yo tengo también lo disfruten otros, mis seres queridos, mi familia. Por lo menos que lo sepan. Así quizás no vengan, pero tarde o temprano esa palabra no regresará vacía, dice la palabra de Dios. Usted déla, entréguela, compártala. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Alábale, cántale, dile, Me exprésale. das libertad del enemigo. Todo temor se va. Ya no tengo miedo, ya no tengo Me temor. envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad, Él ha pagado un me das precio. vestida. Oh, Jesús Santo. Todo temor se va. Absolutamente todo pasado. Ya no soy un esclavo de temor. Ni del dolor, ni del juicio, ni de nada. Soy un hijo. Dile: gracias porque soy tu hijo. Tú eres mi Ya padre. no soy un esclavo de temor. Gracias, Jesús. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Oh, Padre maravilloso, cómo dar, agradecerte, bendito Señor, por ir a la cruz, por derramar tu sangre, por pagar por mí, siendo un esclavo de los problemas, de las enfermedades, de las malas situaciones. Pero tú me has dado esa libertad. Permíteme confesarlo siempre: tú me has hecho libre, Señor. Gracias por tu sangre derramada, gracias porque pagaste, me has redimido, Señor. Ese amor incondicional, ese amor extraordinario es el que me tiene aquí. Por eso quiero estar siempre escuchando tu palabra, quiero meditarla, quiero cada día descubrir más y más de ese amor que tienes por mí desde que me creaste, Señor. Permíteme cada día, cada mañana, después de cada predicación, en los discipulados, estar recibiendo, aprendiendo, conociendo más y más de ese amor y de la gracia del Señor. Es necesario conocerle, y solamente teniendo esa relación con Dios, esa relación con su palabra, esa relación con Jesucristo, vamos a entender esas extraordinarias cosas, Señor, que tú tienes para mí, que has dispuesto para mí. Quieres revelarme y enseñarme cosas, como dice la palabra, ocultas, pero para los hijos, y a través del Espíritu serán reveladas a tus hijos. Gracias, Señor, por cada uno de estos tus hijos. Gracias porque se han dispuesto. Gracias porque el amor tuyo los ha tocado. Gracias porque con ese amor, con esos lazos de amor los has traído ahora aquí a este lugar.
pero principalmente a tu presencia, a tener una relación contigo, a tener un lugar donde alabarle y donde adorarle, donde disponernos a hacer lo mejor para ti. Por eso te damos gracias, pero también permítanos entender de que hay personas allá, hay muchos Gomer y muchas Gomer que están allá sufriendo y necesitan ser compradas, rescatadas, pero por tu amor. Permíteme que yo les pueda ir, contarles, conversar con ellos, hablarles del amor de Dios. Qué bien que lo necesitan. Bendito sea, Señor, de esta mañana. Gracias, Señor. Gracias porque todo se debe a ti. Porque tú, Señor, nos rescataste. Y cuantas veces nos equivoquemos, tu gracia está ahí. Hasta que podemos entender cuánto nos amas. Y ese amor y esa gracia y el poder entender tu gracia, el poder entender tu gracia es lo que no permite que volvamos a caer. Porque por gracia fui levantado, por gracia fui restaurado, por gracia nací de nuevo, por gracia fui totalmente limpiado. Por gracia una y otra vez me has levantado. Por gracia una y otra vez, y las 1000 veces que he caído, me levantas y no me dejas de amar. Entonces llega un punto en donde yo te digo: Señor, es tu gracia la que me empodera para no caer. Y te miro y te puedo decir: gracias, Señor. Son tus fuerzas. Es tu amor el que me sostiene. Es tu fuerza la que me sostiene. Es tu vida la que me sostiene. Eres tú quien me sostienes. Por eso te puedo decir 1000 veces: soy débil, pero tu gracia, Señor, me hace fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dale las gracias y dile: soy débil, pero tu gracia es la que me sostiene. Díselo. Soy débil y muchas veces soy débil. Muchas veces no deseo correr, muchas veces me canso, dígaselo. Muchas veces tropiezo, dígales. Pero Señor, tu gracia me sostiene. Tu gracia me habilita para no pecar. Gracias, porque es tu gracia la que me pone en pie. Es por tu gracia que estoy aquí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.